Dios, transfórmame en santuario puro y santo para ti, y que pueda a ti alabarte, santuario para ti. Si viniste a morir por salvar al pecador, si conoces mi pensar, tú me puedes transformar. Dios, transfórmame en santuario puro y santo para ti, y que pueda a ti alabarte, santuario para ti. Líbrame de tentación, purifica mi interior, lléname de tu espíritu, Señor, quita mi pecado y mal. Dios, transfórmame en santuario puro y santo para ti, y que pueda a ti alabarte, santuario para ti.
Gracias por acompañarnos a un nuevo programa nacional online. Nos sentimos felices de poder pasar este tiempo juntos. Hoy hablaremos sobre la certeza del santuario, una certeza de la que nos hablará el pastor Sergio Martorell. Y por supuesto, como siempre, tendremos música en nuestro programa nacional. Para comenzar, hemos disfrutado de Santuario, cantada por Francis Ramos. También escucharemos la canción Dios lloró, Dios sonrió de Tania Tavares y finalmente cantaremos juntos Dios poderoso de Bienvenidos a Adorar. La oración principal estará a cargo, como siempre, de una de nuestras jovencitas, el presente y el futuro de nuestra iglesia. En esta ocasión disfrutaremos de las palabras de Marta Solano Rivera y, por supuesto, compartiremos unos minutos de tertulia entre amigos sobre la certeza del santuario con nuestros invitados de hoy. El pastor en Málaga, Jarif Sánchez, la hermana Wendy Leal de Valencia y la hermana María Estaiku de Madrid. Como siempre, un programa que realizamos con todo cariño para ti y que deseamos te acerque un poquito más a Jesús. Querido Jesús, gracias porque es el sábado y podemos descansar. Y también porque nos ayudas desde el cielo que se vaya el coronavirus para que podamos ir a la iglesia. En nombre de Jesús, amén. Dios lloró en el Edén por sus hijos, Dios lloró al hallarlos tan extraños, Dios lloró, y en ese llanto tan sentido adivinó que la semilla del pecado germinó. Dios lloró, conmovido al contemplar Jerusalén, su amada tierra se apartó de él, rechazó a su Señor y a su Rey. Dios lloró por su pueblo en Egipto, Dios lloró por los esclavos de sus gritos, Dios lloró. Dios lloró
Queridos amigos, me siento privilegiado por poderme dirigir a vosotros en este culto nacional para hablaros de un tema tan importante para la historia de la salvación como es el santuario. Un tema que Elena de White presenta como el fundamento de nuestra fe. En el Salmo 68:24 expresa lo mismo que dice Elena de White. Dice el salmista: «Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario». Todos los caminos que Dios ha establecido para la salvación se ven a través del santuario y de todos sus rituales. En el Salmo 73, versículo 17, nos indica lo mismo, pero a través de la experiencia personal de un sacerdote llamado Asaf, un levita que atravesaba por una profunda crisis espiritual. Ese hombre estaba lleno de amargura, de preguntas sin respuesta, hasta que dice el texto que entrando en el santuario de Dios, dice él, comprendí. Pero ¿cómo se pueden obtener respuestas a profundas preguntas existenciales entrando a un edificio? Es que el santuario no es cualquier edificio. Moisés dice en Éxodo 15, versículo 17, «Has preparado, oh Jehová, tu morada en el santuario». El santuario, queridos amigos, es la morada eterna de Dios. Si una mirada a cualquier morada humana nos dice muchas cosas sobre su propietario, imaginaros qué profundos mensajes nos transmite la morada de Dios. Por esto, el profeta Ezequiel, al que Dios le detalló los planos del santuario más complejo jamás diseñado, y además un santuario que nunca fue construido, a este profeta se le dijo: «Y tú, hombre, cuenta a los israelitas lo que viste del templo, sus planos, sus medidas, para que se avergüencen de sus pecados. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, explícales la forma del templo, lo que hay en él, las salidas y las entradas, en fin, todo el plano, lo mismo que las leyes que deben cumplir. Dibújales todo esto para que tengan una idea clara del diseño y lo lleven a cabo. Escríbeles también todas las leyes para que puedan cumplirlas». Pero, queridos amigos, ¿cómo puede uno ver sus pecados y arrepentirse viendo las medidas, los diseños, los muebles, las entradas y salidas de un plano arquitectónico? Pues Dios le asegura a Ezequiel que en los planos del santuario hay un mensaje en símbolos que remueve las conciencias, que señala el pecado y que produce arrepentimiento. Elena de White confirma esto. Ella dice: no solo el santuario mismo. Fijaros, lo vuelvo a leer. No solo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdotes debían servir de figura y sombra de las cosas celestiales. Esto es interesante, porque generalmente hemos trabajado mucho el significado salvífico de todos los rituales que se realizaban en el santuario, pero no hemos hecho mucho caso al propio edificio y a todo el contenido de ese edificio. Sin embargo, Dios le especifica a Ezequiel que explique, que dibuje el plano, que muestre su contenido al pueblo para que se arrepientan de sus pecados y cumplan todos sus mandamientos. Realmente, queridos amigos, el santuario y sus rituales es un diseño en 3D del plan de salvación centrado en Cristo. Mejor dicho, deberíamos hablar de un espacio tetradimensional, porque el santuario no solo nos muestra la anchura, la altura y la profundidad o la longitud inherentes a un edificio, también contiene una cuarta dimensión, que es la cuarta dimensión del tiempo. Y así lo entendió el apóstol Pablo, cuando en Efesios 3:18 dice que todos debemos llegar a entender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo.
en la longitud del santuario, en la línea imaginaria que va desde la puerta del atrio hasta el lugar santísimo, es donde se desarrolla esa dimensión del tiempo. Y esta cuarta dimensión del tiempo permite que el santuario esté impregnando todo el libro profético de Daniel, todo el libro del Apocalipsis, mostrándonos cómo se desarrolla el plan de salvación en el tiempo. Por esto Elena de White dirá que todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía resumida del Evangelio, un medio por el cual se presentaban las promesas de la redención. Así, el santuario y sus rituales, todas sus fiestas, se convierte en el tipo profético del Evangelio más extenso y completo que hay en toda la Biblia. Por lo tanto, el santuario no solo es la casa de Dios, sino que además nos muestra la agenda salvífica de Dios en el tiempo. El libro de Daniel se centra más en el aspecto temporal del santuario, explicando todos los eventos salvíficos realizados por Cristo desde la puerta del atrio hasta la puerta del lugar santísimo, a través de esa gran profecía que todos conocemos bien de los 2300 años que se presenta en Daniel 8:14. Pero también a esa profecía se suman las 70 semanas de Daniel 9, los 1260 días, los 1290, los 1335 días, que son años. Estas fechas precisas muestran la planificación detallada en el tiempo del plan de salvación. Y fijaros que comienza con el sacrificio de Cristo en el atrio, luego continúa por su intercesión constante, a pesar de la ardua oposición del enemigo en el lugar santo, y finalmente termina con el juicio en el lugar santísimo. Como la obra de Cristo en el atrio en el santuario representa la tierra, como esa obra ya ha terminado, cuando Juan escribe el Apocalipsis en el año 90, y Cristo está ministrando como sumo sacerdote en el santuario celestial desde que Él ascendió al cielo en su resurrección en el año 31, todas las visiones del libro de Apocalipsis, se van a desarrollar dentro del santuario celestial. Así es que Juan parte de los tiempos marcados por Daniel y a partir de ahí Él nos va a mostrar, sin salir del lugar santo y el lugar santísimo del tabernáculo celestial, la historia de Cristo y su Iglesia desde su muerte en la cruz hasta 1000 años después de la segunda venida de Cristo, cuando toda la tierra será renovada. A veces el apóstol Juan solo me mostrará un mueble, como por ejemplo el candelabro o el altar, o parte de un mueble simplemente, como cuando señala, por ejemplo, la mesa de los panes, sin citarla a través de los elementos que estaban sobre ella, el pan, el aceite, el vino, y que son atacados por el jinete del caballo negro en los sellos del Apocalipsis. También me menciono un número como el 12.000 o como 144.000, o bien una orientación, como cuando ve al ángel con el sello del Dios vivo que sube desde donde sale el sol. O simplemente me habla de colores, como los que revisten a la iglesia falsa, el púrpura y el escarlata. Queridos amigos, solo dentro del contexto inmediato del tabernáculo, toda su geografía, todo el significado cristológico y eclesiológico de su mobiliario y sus rituales, podemos entender correctamente estos datos, que Juan no explica, porque ya han sido explicados en todos sus detalles en el tabernáculo del Sinaí, en todo el Pentateuco, en el templo de Salomón y en el resto de toda la Biblia. Así que en el uso del santuario que hacen el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, descubrimos en gran parte qué quiso decir Dios cuando le pidió a Ezequiel que explicase todos los planos, el contenido del santuario a los israelitas. Por eso Elena de White dice en una famosa cita que ella tiene en la Review and Herald, como pueblo
necesitamos ser estudiantes fervientes de las profecías. No hemos de descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y de Juan. Fijaros que ella dice que el tema del santuario está expuesto en las visiones de Daniel y de Juan. El santuario, como hemos dicho, no solo es el templo de Dios, es la casa de Dios. Es una profecía resumida del Evangelio. Es la agenda del plan salvífico de Dios centrado en Cristo. Si Cristo es el mit o centro teológico del Nuevo Testamento, el santuario es el centro teológico del Antiguo Testamento. Por esto el santuario, como explica toda la epístola a los hebreos, es un tipo grandioso de Cristo y de su Iglesia. Realmente el santuario se comporta como la embajada del cielo en la tierra. Por esto David exclama en el Salmo 84:10, «Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad». ¿Sabéis, queridos amigos? Desde que Satanás entró en nuestro mundo, la maldad reside en este mundo. Pero en el santuario mora Dios. Y en cuanto el adorador entra en el atrio y eleva su oración al cielo ante el altar de bronce, donde muere el Cordero de Dios, está bajo la protección de Dios y la perfecta justicia de Cristo le rodea, como la valla del atrio rodeaba al adorador que entraba al atrio de la casa de Dios. Fijaros que según el Apocalipsis, el lino fino de esa valla representa la perfecta justicia de Cristo. Queridos amigos, pensemos esto. Dios le dio 2 cosas a Moisés en el Sinaí. Después de liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, Dios le dio en el Sinaí a Moisés los 10 mandamientos. Pero además le dio el plano del santuario, copia del que había visto en el cielo. Así es que realmente el tabernáculo de Moisés es una maqueta o una copia del gran santuario celestial eterno de Dios. Fijaros que los 10 mandamientos son realmente un micro resumen de toda la Biblia. Son como el lead o la entradilla que resume la noticia en un periódico. Posteriormente, toda la Biblia desarrollará a lo largo de 1500 años los 2 grandes principios que establecen los 10 mandamientos. Cómo amar a Dios por encima de todo y cómo amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero pensemos esto. Si los 10 mandamientos son el resumen de toda la Biblia, ¿qué es el santuario? Pues como dice Elena de White, es una profecía resumida del Evangelio. Y el Evangelio es Cristo, que es el único que puede hacer que yo guarde la ley. Pero tristemente, Israel se centró en la ley y se olvidó de Cristo. Ellos prometieron que guardarían los mandamientos de Dios y construyeron el santuario para que Dios morara en el centro del campamento. Pero la historia nos demuestra que no solo no guardaron la ley, sino que pronto se olvidaron de que todo el santuario es un gran tipo de lo que Cristo haría, al precio de su propia vida, para volver a escribir la ley en los corazones humanos. Y pronto convirtieron todos los rituales del santuario en un montón de leyes que habían que cumplir para acceder a la salvación por sus propios esfuerzos. Lo más triste es que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis nos muestran que todo el cristianismo tropezó en la misma piedra que Israel previamente lo había hecho. En Daniel 7:25 dice que el papado
iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y en Daniel 8:11 dice que el mismo poder aún se engrandecería frente al príncipe de los ejércitos, por el cual fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Igual que hizo el mundo judío, hizo el cristianismo del medievo. Cristo, ese que se menciona ahí como el príncipe de los ejércitos, fue puesto a un lado e incluso muerto, porque a través de la misa, el catolicismo mata en cada misa de nuevo a Cristo. Y el continuo, que es la constante labor de intercesión por nosotros que Cristo realiza en el santuario celestial, también dice Daniel que fue quitado y fue sustituido por la misa, el sacerdocio, la confesión humana, la mediación de los santos, que constituye finalmente una falsificación de la vida, la muerte y el ministerio sumo sacerdotal de Jesús. Por esto el profeta Daniel dice que el fundamento de su santuario fue echado por tierra. En otro lugar dice que fue pisoteado. La pregunta es, ¿nos puede estar pasando a nosotros lo mismo? ¿Nos estamos centrando quizás en una religión formalista, más fundamentada en la ley y en las normas que en la gracia transformadora de Cristo y de su Santo Espíritu? Recordad que la ley solo es el tutor que nos lleva a Cristo. El ministerio de Cristo a nuestro favor está completamente detallado en el santuario. Y voy a repetir, el ministerio de Cristo está completamente detallado en el santuario, en sus rituales, en sus fiestas. No falta ni un detalle, porque el santuario está enraizado con toda la Biblia. Realmente, la Biblia funciona como la caja de un puzzle. A los que os guste montar puzzles, pues sabéis que esos puzzles enormes con miles de piezas, esas piezas serían todas las palabras que Dios fue inspirando a los profetas a lo largo de los 1500 años que duró su redacción. En esas miles de piezas está explicado todo el plan de la redención, con todo lo que Dios ha hecho y que Dios está haciendo por nosotros y todo lo que Él requiere de nosotros. Pero esas miles de piezas están todas mezcladas en la gran caja de la Biblia. Porque tú puedes encontrar por toda la Biblia piezas que me hablan de todas las variantes del pecado. Por toda la Biblia también encuentro a Jesús, encuentro su segunda venida desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y así podríamos seguir. Todas las piezas están mezcladas. La pregunta es, ¿cómo puedo montar ese gran puzzle completo sin dejarme nada, sin olvidar ninguna doctrina fundamental y estar seguro de que voy a tener ordenada doctrinalmente toda la Biblia, sin dejarme ninguna fase o mandamiento fundamental? ¿Sabéis? El secreto está en la imagen que hay en la tapa de la caja del puzzle. Sin esa imagen, que nos guía a la elección y el encaje de las piezas correctamente, es imposible montar el puzzle. Pues bien, esa imagen que está en la caja del puzzle fue entregada a Moisés en el Sinaí justo cuando se comenzaba a escribir la Biblia. Esa imagen es el santuario, una profecía resumida del Evangelio, dada por adelantado, que nos dibuja a todo detalle todo el plan de la redención. Si yo rechazo esta imagen, si yo la pisoteo, si yo la ignoro, esto ha llevado a que hoy tengamos en el cristianismo cerca de 33.000 denominaciones que creen poseer la verdad. Esa imagen es la de un tabernáculo, una tienda desmontable de nómadas, de un Dios que prefiere vivir en medio de su pueblo como un peregrino en este mundo lleno de basura, a vivir en sus palacios celestiales. Cuando nos acercamos más a esta imagen, descubrimos
que ese edificio entero me está mostrando a Cristo, viviendo con nosotros, padeciendo con los seres humanos y dando su vida por ellos, para expiar sus pecados e interceder por nosotros de forma continua, hasta que pueda reunirnos de nuevo a todos en sus mansiones eternas, como dice Apocalipsis 21, del 3 al 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ni más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero ¿sabes? Si te acercas aún más a esa imagen en la caja del puzzle, verás que el tabernáculo donde Dios más anhela morar eres tú, soy yo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros, como dice Pablo en 1 Corintios 6:19? Así que todo el santuario me va a mostrar detalladamente cómo puedo ser ese templo donde el Espíritu Santo anhela morar. Por esto Jesús le dice a su séptima iglesia, que es la nuestra, la iglesia de la Odisea: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiera, queridos amigos y queridos hermanos, que todos abramos la puerta de nuestro corazón a Cristo y digamos, como dice David en el Salmo 27, del versículo 4 al versículo 6, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Ojalá, querido amigo, esta sea tu experiencia. Y pronto, ojalá todos podamos estar con Dios en su gran templo celestial para no separarnos nunca más. Que el Señor te bendiga.
Seguimos en este programa nacional online, La certeza del santuario. Agradecemos a nuestro ponente, el pastor Sergio Martorell, por su presentación del tema. También damos las gracias a Francis Ramos por esa preciosa canción introductoria, Santuario, a Tania Tavares por Dios lloró, Dios sonrió, a Bienvenidos a adorar por Dios poderoso y a nuestra jovencita Marta Solano Rivera por su oración. Vamos ahora con nuestro espacio de tertulia sobre el tema que nos ocupa hoy, la certeza del santuario. Y lo hacemos de mano del pastor en Málaga, Jarib Sánchez, de la hermana Wendy Leal de Valencia y de la hermana María Estaipu de Madrid. Muchas gracias a los tres por vuestra colaboración y, como siempre, queremos conoceros mejor, así que me gustaría que os presentaseis un poquito cada uno. Comenzamos por Wendy, seguimos con María y después nuestro pastor, Jarib. Hola, buenas, encantada de estar aquí con vosotros en este momento. Y bueno, hablaros un poquito de mí. Soy de la Iglesia de Timoneda, actualmente estoy casada y estudio enfermería. Hola, soy María, os saludo desde Madrid, pertenezco a la Iglesia de Madrid Vallecas. Yo soy originaria de Rumanía, pero llevo aquí en España casi 30 años. Y es aquí en Madrid donde he estudiado Derecho, en este caso, también Mediación Intercultural. He trabajado también en el área de Administración Privada. Y bueno, también he descubierto, ya tenía esta inquietud desde pequeña, pero he descubierto lo que es el voluntariado. Tanto es así que he colaborado, por ejemplo, con la delegación de ADRA Madrid Vallecas, en un proyecto muy bonito en su momento que fue dar clases de castellano a personas inmigrantes, en especial a grupos de mujeres árabes musulmanas. Entonces, claro, mi compañero se ocupaba de los hombres y yo en este caso de las mujeres. Y fue muy bonito, precioso, una experiencia muy bonita. Y así, pues en otros proyectos, que el involucrarse con las personas es algo realmente maravilloso. El poder aportar algo a los demás y que sea bueno es algo maravilloso. Y gracias al Señor por las oportunidades, claro. Bien, pues yo también estoy muy contento de estar aquí con vosotras esta tarde. Y bueno, pues yo ahora mismo estoy aquí desde Málaga, os mando un saludo y también a todos los que nos están siguiendo. La Costa del Sol es un lugar especial y aquí tenemos pues 3 iglesias, una en Marbella, en Fuengirola y aquí en Málaga, y también el grupo de nuestros hermanos ucranianos. Y bueno, compartimos durante todo este tiempo el poder pues seguir creciendo y haciendo con la ayuda del Señor la obra que Él nos ha encomendado. Así que feliz de estar aquí, gracias por la invitación y bueno, pues juntos vamos a pasar un ratito bastante agradable, creo yo, en torno a este tema tan importante. La verdad es que sí, muchísimas gracias a los 4 por participar. La verdad es que es un placer teneros en el programa y conoceros un poco más, un poco mejor. Bueno, yo tengo el privilegio de conoceros desde hace mucho tiempo a los 3, pero seguro que hay hermanos que todavía nos conocen y la verdad es que van a disfrutar del programa no solo por la temática, sino por vuestra presencia. Vamos entonces con nuestro tema, la certeza del santuario. Jarib, ¿qué es el santuario y dónde podemos aprender de él en la Biblia? Bien, personalmente creo que el santuario es el eje que vertebra el plan de salvación, ¿no? El tema que tiene que ver con toda la redención de la humanidad, ¿no? Es el objeto principal en ese sentido para mí. Y luego está el personaje principal de la Biblia, que nosotros como cristianos sabemos que es Jesús, que es nuestro Salvador, y entonces al estar en el santuario, pues vertebra toda esa realidad doctrinal y también todo lo que tiene que ver con el plan de salvación. Es la sombra, un modelo, vamos a decirlo así, un tipo de lo que realmente podemos nosotros aprender a través del santuario. Es un método también pedagógico de comprender el amor de Dios, de tener todo lo que necesitamos saber para poder estar en comunión con el Señor. A mí me gusta mucho la idea de pues que cuando junto con Cristo el santuario reclama la atención nuestra como creyentes para pues poder saber dónde está ahora o qué está haciendo Cristo ahora. Es muy importante lo que Cristo hizo en el pasado por nosotros. Es interesante y necesario vislumbrar lo que Él hará en el futuro, pero el ahora es fundamental para mí. Eso nos da una seguridad muy grande y lo aprendemos en el santuario. Así que para mí eso es importante. Además de eso, creo que también la Biblia nos enseña que es morada de Dios.
es la morada de Dios. Ahí lo encontramos en Éxodo 25:8, que el Señor expresa su deseo de estar con su pueblo, ¿no? Quiero habitar en medio de vosotros, quiero estar con vosotros, quiero convivir, relacionarme con vosotros, ¿no? Así que eso también es un detalle que yo quiero resaltar. Y lo otro también, para mí el santuario es el guardián de la ley, porque pues en el lugar santísimo había un arca, y ahí, aunque luego vamos a hablar un poquito más, no quiero adelantarme, ahí encontramos elementos importantes en relación a la ley de Dios y la manifestación que él tenía a través de su presencia, la Shekinah, en ese lugar especial conocido como el lugar santísimo. Así que eso para mí es fundamental. ¿Dónde podemos estudiar del santuario? Aunque normalmente se presenta el santuario como una cosa del Antiguo Testamento, no es exclusiva del Antiguo Testamento y la encontramos a lo largo de toda la Escritura. Es verdad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si hablamos del Pentateuco, encontramos más de 45, más o menos unos 45 capítulos donde encontramos referencias más claras o más directas y otras quizá indirectas del santuario. La misma sección de profetas y los escritos, encontramos también ahí muchas referencias al santuario. Los salmos, no todos, pero algunos eran alabanzas que se utilizaban en la liturgia del santuario y hacen referencia al santuario. Y luego también en el Nuevo Testamento, en los evangelios, especialmente en Juan, encontramos imágenes del santuario. El mismo Jesús se adueña él de imágenes que encontramos en el santuario, ¿no? Tenemos la carta de Efesios, el libro de Hebreos, que es un libro que yo recomiendo para estudiar y profundizar de este tema. Y por último también encontramos en Apocalipsis toda la estructura del libro que nos muestra que está siguiendo una línea litúrgica y que encontramos en el santuario, ¿no? Una relación directa en su estructura del libro de Apocalipsis con el santuario. Yo así más o menos resumiría, Esther, dónde podemos estudiar más y encontrar detalles sobre el santuario. La verdad es que es muy, muy interesante. María, vamos a hablar un poquito más del santuario terrenal en concreto. Vamos a comenzar por ahí. ¿Para qué servía? Pues como ha dicho en primer lugar Jarib antes, en primer lugar y en primera instancia era la morada de Dios con los seres humanos. En Éxodo 25:8 Dios literalmente ordena a Moisés que le hagan un santuario para que él habite en medio de ellos. Y lo vamos a ver ahora en un momentito con unas imágenes. Literalmente estaba situado en medio del campamento de Israel. Luego, en segunda instancia también, aunque bueno, son a la par, no se pueden separar lo uno del otro, es el medio de salvación para el pueblo, a través del sistema de sacrificios, que también vamos a ver un poquito más detalladamente, un poquito más tarde, y también es medio de testificación. Ellos tenían que ser un ejemplo para los pueblos que tenían a su alrededor, para que así pudieran hacer llegar lo que era el plan de salvación del Señor a los demás seres humanos que los rodeaban, a sus vecinos, fueran los que fueran en su momento. Entonces, si te parece bien, vamos a compartir pantalla para que lo podamos ver. Pues bueno, estas imágenes son lo que los artistas se han imaginado un poco en base a la descripción bíblica, ¿no? Como podemos ver, como hemos comentado antes, alrededor estaban situadas las tiendas del pueblo y estaban distribuidas de 3 en 3 tribus. ¿No? Entonces, claro, el espacio principal era efectivamente el espacio del santuario. Como podemos ver, tenía unos laterales, que esta parte exterior a lo que es la construcción en sí se llama atrio. Tenía las puertas, que por cierto las puertas aquí quizás no están muy bien representadas, pero por ejemplo aquí podemos ver otra imagen. Eran un poquito más cortas que lo que son las paredes, digamos, del atrio, para que precisamente se pudiera ver sin obstáculo lo que sucedía aquí dentro del atrio, que era muy importante para el pueblo. Aquí podemos ver otra imagen, por ejemplo, para que tengan vista, ¿no?, a lo que es el espacio del interior del atrio. Pues lo primero que nos encontramos cuando entramos al atrio es precisamente el altar de los sacrificios. Luego lo vamos a ver. Había dos sistemas de sacrificios, por decirlo así. Uno que era diario, que se
día por la mañana y por la tarde, y otro que era anual, cada uno tenía su significado. Pero vamos, que realmente el sistema de sacrificios se desarrollaba en lo que es el altar, ¿sí? Que es esto de aquí. Aquí podemos ver algunos de los instrumentos que se utilizaban. Era prácticamente un fuego continuo y los sacerdotes pues, eran los encargados de llevar las ofrendas del pueblo, que según el tipo de pecado, el Señor les había dado instrucciones muy concretas para los distintos tipos de pecado, por llamarlo así, ¿no? Pero en especial se utilizaba el cordero, también cerros o también a veces aves, como por ejemplo la paloma o el palomino, la tórtola, ¿sí? Podemos encontrar la descripción concreta de lo que es el altar del holocausto, como es llamado en la Biblia, en Éxodo, por ejemplo, capítulo 28, el versículo 43 o Éxodo 29. Ahí pues, se describe concretamente las medidas, por ejemplo, que fue hecho de madera, que era cubierta de bronce, según los utensilios que se utilizaban. Básicamente en este caso se utilizó mucho el bronce en el caso del altar. Luego tenemos también de bronce, muy bonita, y además es muy interesante cómo fue creada, la fuente o el lavacro. Lo interesante de ello es que tenía precisamente espejos, era para que ¿no? el sacerdote, que era el que lo utilizaba, pudiera verse un poco reflejado, ¿no? en la fuente. Estaba igualmente situada en el átrico. Si vuelvo en la imagen anterior, un momentito, pues aquí lo podemos ver. Aquí está el altar del holocausto y aquí, un poquito más atrás, está precisamente la fuente o el lavacro. Como he dicho, el material, la descripción concreta de la fuente está, por ejemplo, en Éxodo capítulo 38, versículo 8. Sí, igualmente, como he dicho, los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies, y esto ya lo veremos, tiene su símbolo, su significado, ¿sí? Si seguimos con lo que es, aquí podemos ver, por ejemplo, otra perspectiva de lo que se pueden imaginar pues, los artistas. Vemos aquí el altar del holocausto, vemos la fuente y aquí vemos ya directamente la entrada a lo que es un espacio que está dividido en dos, que es el lugar santo y el lugar santísimo. La entrada al lugar santo, vista desde otra perspectiva, tenía 5 columnas con unas cortinas que estaban realmente creadas de una forma muy bonita. Eran bordadas con 4 o 5 colores, entre el azul y el blanco, el rojo. Tenían querubines, eran realmente maravillosas. La descripción igualmente la podemos encontrar en Éxodo para aquellos que están interesados en los detalles más pormenorizados. Una vez que estamos dentro de este espacio, o la que es en sí la morada del Señor, aquí podemos ver, por ejemplo, teníamos, según entrábamos, a la derecha el pan, la mesa de los panes de proposición que se llaman, también el candelero o el candelabro de los 7 brazos y el altar del incienso. Esto es el lugar santo. Pues bien, la mesa de los panes de proposición, podemos encontrar su descripción en Éxodo capítulo 25, igualmente hecha de madera y de acacia, en este caso recubierta de oro. Ya vamos cambiando los materiales, digamos, metálicos que se utilizan. Pasamos del bronce, que era en el atrio, y llegamos al oro puro en este caso. Pues muy bien, estaba situado, como he dicho, a la derecha de lo que es el tabernáculo, o correspondía con el lado norte, según los puntos cardenales. Y bueno, pues siempre había 12 panes que representaba cada uno de las tribus de Israel y que se renovaban cada día, que luego vamos a ver también su significado. Hemos visto también que tenemos el candelabro o el candelero. Su descripción está en Éxodo capítulo 25 igualmente, y está hecho, en este caso, de oro puro, golpeado a fuerza de martillo, o sea, no estaba alterada la composición del oro, ¿sí? Igualmente se mencionan las medidas que se pueden encontrar. Lo que es interesante es el aceite que se utilizaba. Era un aceite de pura calidad,
¿sí? No era como estos aceites que utilizamos nosotros hoy en día, que son procesados, no, era la aceituna exprimida en frío. Es muy bonito ver cómo el Señor detalla en pormenores absolutamente todo lo que es la representación de estos utensilios que se utilizaban en el santuario. También el cómo está decorado el candelabro es precioso también de ver, pero quizás puede ser en otro momento, o las personas se puedan poner en contacto con vosotros para quizás aprender más acerca de estos detalles tan maravillosos. Y tenemos el elemento más importante quizás del lugar santo, que es el altar del incienso. ¿Por qué? Porque era el más próximo al lugar santísimo. Y ahí, pues igualmente estaba hecho de oro puro. Su descripción o cómo estaba hecho lo podemos encontrar, por ejemplo, en Éxodo 30, Éxodo 40, lo mismo, madera de acacia recubierta de oro puro. Y constantemente, día y noche, había incienso, que lo mismo el Señor les dio a los sacerdotes, les dio instrucciones con la receta, digamos, de qué composición tenía que ser este incienso. Era una cosa muy concreta, no podía ser nada a la ligera o según les surgía, ¿no?, a ir a los sacerdotes. Entonces, como hemos dicho, la quema del incienso se hacía día y noche de olor grato al Señor, y estaba, como he dicho también, colocado lo más cercano a lo que es el lugar santísimo, como que ahora vamos a ver. Si volvemos aquí, vemos que hay unas cortinas justo donde está el altar del incienso. Vemos que hay unas cortinas que igualmente estaban bordadas con querubines, unos colores maravillosos. Realmente el santuario no era un edificio muy llamativo, ¿no? No era una cosa grandiosa, espectacular, en comparación, por ejemplo, como puede ser con otros templos de aquellos momentos. Era una cosa más bien modesta, pero a la vez era una cosa maravillosa, era preciosa, estaba hecha con buen gusto, porque además las instrucciones justo las daba el Señor, ¿no? Como muy bien dijo antes Jarib, este es el lugar santísimo, y este es el arca del pacto, con su propiciatorio que vemos aquí, donde están los querubines y donde efectivamente se manifestaba la presencia de Dios, la Shekinah. Lo mismo, en los materiales que se utilizaron para el arca del testimonio o el arca del pacto, podemos encontrar su descripción, lo mismo, en Éxodo 26, 40, ahí también están las dimensiones, lo mismo, madera de acacia y oro puro, igualmente. Dentro, como muy bien también explicó antes Jarib, estaban las tablas de los 10 mandamientos que estuvieron escritas por el dedo del Señor. Pues quizás en resumen, esta podría ser la descripción un poco de lo que era el santuario. Las capas que recubrían estas dos estancias, el lugar santo y el lugar santísimo, pues eran en total 6, y partían, por ejemplo, de lino puro, lo más suave y bonito, hasta llegar a la capa exterior que podemos ver aquí, que era de pieles, para precisamente preservar lo que había en el interior, que no, en el caso de llover, pues que no se filtrara el agua, o que el calor tampoco afectara a todos los objetos que había en el interior, o por ejemplo los panes, el aceite, etc. Entonces, digamos, esta sería la descripción así un poco en resumen de lo que es el santuario y cómo estaba distribuido y cómo estaba todo pues formado y creado. Muy interesante, muchísimas gracias, muy bien explicado, María. La verdad es que sí. Gracias. Vamos a seguir hablando porque nos comentabas, se sacrificaban corderos, se sacrificaban también becerros, como decías, pero sobre todo la imagen por excelencia, ¿no?, de Cristo es ese cordero, ¿no?, ese cordero inmaculado. Y vamos a hablar de ese cordero inmaculado con nuestra compañera Wendy, porque queremos saber, Wendy, vamos a hablar de ese santuario celestial, del cual es tipo, ¿no?, este santuario terrenal. ¿Qué sentido tiene su existencia? Cuéntanos. Sí, bueno, el santuario celestial es una representación. El santuario terrenal, como bien lo decía María, es una representación del modelo que está en el cielo, ¿no? Que Jesús había dado como el santuario terrenal era un centro de educación sobre el plan de salvación que Jesús estableció aquí en la tierra. Ese plan de salvación que ahora Jesús vive en el cielo.
Él lo está viviendo allí, ¿no? Podemos ver, como ha dicho María, que el atrio era el lugar del sacrificio, el cordero, ¿no? que moría allí. Eso representaba a Jesús, ¿no? El cordero que moría. También vemos la parte del lavacro, que es el bautismo de Jesús, que dio como ejemplo para seguir ese mismo proceso del bautismo, recibir el Espíritu Santo para poder entrar al santuario celestial. Ahora mismo el santuario celestial está Jesús intercediendo por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados, con el fin de poder alcanzar ese plan de salvación. Volvemos con María. ¿Qué importancia tiene el santuario en nuestra comprensión de ese plan de salvación? Como venimos comentando, es primordial, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el santuario terrenal teníamos, como he comentado antes, los dos servicios, ¿no? de sacrificios. El servicio diario, que ocurría de mañana y de tarde, y en el que la persona o el pecador se veía directamente involucrado en ese sacrificio. ¿Por qué? Pues que él tenía que quitar la vida de aquel animal que traía como sacrificio por su pecado, y eso no es nada grato de llevar a cabo, ¿no? Luego también el servicio anual, o llamado también Yom Kippur, en este caso cambiaban un poquito la ceremonia en sí y la persona que lo llevaba a cabo. ¿Por qué? Porque era el sumo sacerdote. Y aquí recuerdo un detalle que también comentó Jarib de Hebreos 9, cuando habla de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote era el único que, además de acceder al lugar santo y de, digamos, recoger un poco sobre sí todos los pecados que se fueron acumulando, por decirlo así, en el lugar santo, ¿no? Y en el atrio y luego en el lugar santo, entraba, ¿no? Accedía al lugar santísimo para que un poco, digamos, hiciera limpieza. De hecho, él tenía en su manto unas campanillas para que esas fueran sonando. ¿Por qué? Porque si él no había hecho sacrificio para empezar para sí, ¿no? En el servicio anual, el diario de Kippur, el pueblo tenía que hacer una preparación muy especial. Tenían que limpiarse tanto por dentro como por fuera, prepararse para encontrarse directamente y personalmente con Dios. Y el sumo sacerdote tenía que hacer exactamente lo mismo. Si él no pasaba por este proceso, corría el riesgo de, estando en presencia de Dios, la presencia de Dios consumirlo. Lo que es distinto, por ejemplo, con Cristo, ¿no? Que Él es el sacrificio perfecto de Dios y que es una vez para siempre y que no necesitamos traer más animales como el sistema de sacrificios terrenal, y que Él, al ser perfecto, el perfecto Hijo de Dios, que padeció absolutamente todo como nosotros, pero sin mancha y sin pecado, Él no tiene que sacrificar nada para sí mismo, porque Él mismo es el sacrificio perfecto de Dios. Entonces, el sumo sacerdote, una vez que hacía este proceso, digamos, de limpieza, ¿no? del lugar, se echaba suerte sobre sobre dos machos cabríos. Según caía la suerte, un macho cabrío era para traerlo como sacrificio al Señor, y el otro era, se le imponían las manos, y de lo que, digamos, llevaba sobre sí el sumo sacerdote, se hacía la transferencia de todos esos pecados sobre este macho cabrío, y luego se enviaba al desierto, que quizás luego Wendy explique lo que significa, para ahí pues morir, digamos, a su suerte. Entonces es primordial que tengamos siempre presentes lo que es el sistema de sacrificios del santuario terrenal, porque absolutamente todos los objetos que hay en el tabernáculo, todos los objetos que hay hasta en el mismo atrio, todos señalan a Cristo. Como muy bien ha dicho Wendy antes, por ejemplo, ¿no? La fuente, el lavacro, es el bautismo del Espíritu Santo, es la limpieza espiritual que el Señor nos hace. El altar del sacrificio, igualmente, es ahí donde tenemos que ir diariamente a Cristo para entregarle nuestros pecados. Ya no vamos con nuestra víctima, Cristo ha sido la víctima por nosotros. Y claro, ¿por qué tenía que el pecador quitar la vida de la víctima, del animal en este caso? Para que así se diera cuenta de la gravedad del pecado, de lo que implica el pecado. El pecado implica muerte, y en este caso ha implicado la muerte del mismo Dios. Dios se sacrificó para nosotros, por nosotros. Si entendemos esto, por ejemplo, cuando entramos al lugar santo,
La mesa de los panes. Cristo siempre dice, yo soy el pan de vida, y encima yo soy el pan de vida que ha descendido desde el cielo. ¿No? Yo soy la luz del mundo, si vamos al candelabro de los 7 brazos. El Espíritu Santo es el aceite que nos unge para que nosotros estemos preparados para el día del encuentro con el Señor. Lo que es el altar del incienso, lo mismo, es la presencia del Señor, de Cristo, que siempre intercede ante el Padre y del Espíritu Santo, ¿no? Que intercede en nuestras oraciones para hacerlas llegar con sonidos indecibles muchas veces, para hacerlas llegar al Señor. Entonces, el lugar santísimo que vamos a decir es la misma presencia de Dios, como muy bien ha dicho Jarib, es la preservación de su ley, que su ley es perfecta y refleja el carácter de Dios y que debe ser grabada por su dedo en nuestros corazones. Entonces, realmente todos los detalles del tabernáculo, desde el más, por decirlo así, insignificante hasta el más importante, absolutamente todos señalan a nuestro Salvador, a Cristo el Señor. Él es el único que puede hacer que seamos de nuevo llamados hijos de Dios. Bueno, es importante todo este tema del santuario. De hecho, los cristianos sinceros han estudiado la Biblia y han estudiado este tema en profundidad, pero también han cometido algún error. Wendy, ¿qué comprendimos mal sobre el santuario en 1844 y cómo nos ha afectado eso? Sí, así es. La verdad que, bueno, por desgracia tenemos ahí una brecha abierta, ¿no? Pero cosas que debemos aprender. En aquel tiempo era muy común confundir el santuario, la tierra, como el santuario. Ellos creían que si el santuario sería purificado, pues la tierra también sería purificada. Eso equivalía a eso, de que Jesús venía a purificar la tierra del pecado. ¿Qué pasa aquí? Que ellos tenían las profecías bien, tenían todo, la cronología bien. El problema que hubo fue que aplicaron mal el acontecimiento, al colocar una fecha que ellos interpretaron mal, como bien he comentado antes. Pero gracias a Dios no hemos aprendido que la fecha no se debería colocar por evitar estos errores. Bien dice Mateo 24:36, dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. O sea, es increíble cómo podemos destacar este versículo para aprender de los errores de nuestros antepasados, porque al fin y al cabo venimos de esas creencias, ¿no? También es importante destacar que Dios nos ha dejado la luz, la palabra de Dios, para escudriñar y pedir discernimiento de saber esperar su venida, sin colocar fechas, que fue el error que ellos han cometido, al colocar una fecha, al establecer una fecha que no hubo lugar en ningún momento, como ellos creían que venía Jesús. ¿Qué pasó realmente en esa fecha? En esa fecha lo que pasó fue que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, como comenté antes, a interceder por nuestros pecados. Y es lo que ahora mismo Él está en ese lugar santísimo, intercediendo por cada uno de nosotros para cada una de nuestras salvaciones. Es interesante porque Jesús, cuando Cristo murió, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió, ya no hacen falta más sacrificios, Cristo es el sacrificio. Jarib, ¿qué nos dice la verdad del santuario sobre los acontecimientos finales y la próxima venida de Jesús? Bueno, yo creo que como cristianos y como adventistas estamos deseosos de que el Señor venga, y el santuario nos muestra también esa proximidad. Como bien ha dicho Wendy, no debemos caer en esta situación de poner fechas, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Ni el día ni la hora. Esto es importante que lo tengamos bien claro. Para mí personalmente, el hecho de que Jesús esté ahora en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros, implica de que el siguiente paso es que quitar sus ropas sacerdotales y vestir sus ropas reales, para venir a buscarnos, a encontrarse con nosotros como Rey de Reyes, como Señor de Señores, ¿no? Entonces, debemos de estar expectantes, ¿no? Y para mí esto es lo más importante. Emotivamente, además a nivel de seguridad,
tiene que reforzarnos en que Cristo viene pronto, aunque no sepamos el día y la hora. Ese es el mensaje que yo creo que también el santuario nos deja claro. Y para mí articula 3 elementos que para mí son importantes también. El primero que yo diría, antes de que Cristo venga, como sabemos, esa promesa se va a cumplir. El tema de que Él esté allí intercediendo por nosotros, y el santuario también tiene un elemento importante para nuestras vidas como creyentes, para mí articula sobre todo mi vida, ¿no? Yo lo habéis comentado muy bien, ¿no? María, Wendy, lo habéis comentado muy bien, ¿no? El tema de mi vida, mi crecimiento espiritual, ¿no? La justificación, la santificación, la glorificación, todo ese proceso que encontramos en los elementos de nuestra vida espiritual reflejados en el santuario, ¿no? Eso para mí es importante. Articula esa comprensión del Evangelio, esa comprensión de la salvación, ¿no? Que yo tengo que dejar que Cristo actúe en mí, su carácter desarrollarlo a través de su alimento espiritual, a través de ser luz, a través de orar, de interceder, ¿verdad? Por unos por los otros. Esa línea es importante. Yo creo que el santuario lo deja claro antes de que Cristo venga. Más santificación, más justificación, más glorificación en Cristo, ¿no? Yo creo que eso es importante y lo quiero resaltar. El otro punto que me gustaría resaltar es el hecho de que también nos ayuda a tener claro el contenido de nuestro mensaje. El contenido de nuestro mensaje es el ahora. Aquí hay oportunidad para la salvación, ¿no? Y yo animo a todos los que nos están escuchando en este momento que acepten, ¿no? Que acepten a Cristo. Hoy es el día de creer, hoy es el día de la salvación. Hoy todavía nuestro Señor está en el santuario intercediendo por nosotros y eso es maravilloso. Eso nos da una seguridad de que en Cristo hay salvación, hay certeza de la salvación, ¿no? Eso es importante. Así como hay una certeza del santuario, hay una certeza de la salvación y eso para mí es muy importante, ¿no? A veces entramos en unas líneas en la que pues causa más temor. Sí, es verdad que hay momentos de tribulación, de angustia, pero Cristo venció y hay seguridad en Él. Así que eso también yo creo que es importante para nosotros, ¿no? El poder compartir un mensaje actual, una verdad presente, pero basados en la realidad del santuario, Cristo intercediendo por nosotros, pronto a venir y viene a dar salvación. Así que ese sería el segundo punto. Y el último para mí, antes de que Cristo venga, es importante, gracias al santuario lo entendemos, lo que comprende la realidad eclesiástica o la realidad del creyente, ¿no? Eso para mí es importante. Formamos parte de una comunidad de esperanza, de una comunidad donde dice la palabra que todos somos sacerdotes, sacerdotisas, somos real sacerdocio, linaje escogido, ¿no? Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, para mí eso es importante, ¿no? El santuario me ayuda a comprender mi realidad fraternal, ¿no? Esa comunidad de creyentes donde yo me reúno, empezando en mi hogar, mi grupo pequeño, mi hogar iglesia, en fin, mi iglesia en general, a pesar de las limitaciones que tenemos ahora mismo, pero bueno, vamos parece de salida, ¿no? Confiamos en que pueda ir mejorando todo esto, pero es importante que nosotros entendamos que tenemos que anunciar, que somos hermanos en Cristo, que tenemos un privilegio tan grande de anunciar las virtudes de su amor por nosotros. Entonces yo enfocaría esto, y esto para mí es importante saberlo antes de que Cristo venga, vivirlo antes de que Él venga, y gracias al santuario y gracias a Cristo en el santuario celestial, creo yo que podemos comprenderlo mejor. Amén, amén. Bueno, se nos ha hecho un poquito largo, espero que nuestros hermanos nos perdonen, pero creo que el tema es muy importante, es muy necesario y os damos las gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis en el programa. Si tenéis alguna duda, si tenéis alguna cuestión que queréis comentar con nosotros o deseáis tener más información sobre este tema del santuario, solo tenéis que escribirnos a hola@hopemedia.es. hola@hopemedia.es, esto sí. Y bueno, pues os agradecemos también muchísimo a los tres, a Jarif, a María, a Wendy, por ese mensaje estupendo sobre el santuario y agradecemos al Señor por ese magnífico plan de salvación. Sí. Amén. Muchas gracias, chicos. Gracias, Esther. Gracias. A vosotros. Gracias. Dios os bendiga. Un abrazo. Igualmente.
Y bueno, vamos a concluir con María, que nos dirija en una breve oración. Gracias, María. Señor, gracias por ese maravilloso plan de salvación que nos has mostrado a través del santuario terrenal. Gracias porque ahora mismo tu Hijo está intercediendo por nosotros. Gracias porque todavía tenemos esperanza y podemos regresar a ti, Señor, y podemos entregarnos en tus manos para que un día, quizás no muy lejano, podamos estar contigo por toda la eternidad. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por el tremendo sacrificio que ha significado la muerte de tu Hijo en la cruz y porque Él ha resucitado y en Él tenemos esperanza. Amén. Solo resta decir, Señor, muchas gracias. Gracias y que esto nos transforme, tu sacrificio, todo lo que has hecho por nosotros, transforme nuestras vidas y seamos verdaderos hijos tuyos y que hagas de nosotros una bendición para todas las personas que están a nuestro alrededor. En nombre de nuestro Señor Jesús te damos gracias y te pedimos todo. Amén. 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 Muchas gracias a todos. El santuario es una verdad que encontramos en la Biblia, en el libro de Hebreos. Es importante estudiarlo y comprenderlo en oración para entender mejor el bendito plan de salvación. Nos despedimos ya, pero antes te emplazamos a compartir con nosotros el último programa nacional online, que tendrá lugar el próximo sábado 31 de julio a las 17 horas, en el que trataremos el tema de la certeza de la victoria final con el pastor José Antonio Ortiz. Síguenos en el canal de YouTube, en el Facebook de la Iglesia Adventista en España. Disfruta de los recursos y servicios de adventista.es y no te pierdas todas las producciones de hopmedia.es. Películas cristianas, programas infantiles, música, documentales y mucho más te están esperando. Suscríbete a nuestros canales y ya sabes, mantente informado de todas las noticias de tu iglesia cada día en revista.adventista.es. Un abrazo grande en Jesús y hasta el próximo programa.